Cuando yo era chica, hablar de programación, computadores, para mí esto era rarísimo. Pero hoy en día a ustedes, los jóvenes, les enseñan de programación cuando están en el colegio, ¿cierto? ¿Saben ustedes que cuando nosotros nacemos venimos con un hardware potentísimo? Pero en la medida en que vamos creciendo, nos van instalando unos software o unos programas que son de mala calidad, que son como pirateados, y eso nos va dañando nuestro hermoso hardware, que es nuestro cuerpo. Entonces, el término programación metabólica fue tomado de la tecnología. Entonces, sabemos que programación es crear, diseñar, desarrollar, mantener unos programas informáticos que permiten que un computador o que una máquina realice una determinada actividad. Sin embargo, este término, como les estaba diciendo, fue llevado al concepto metabólico humano, de las especies vivas pues también, pero estamos hablando ya de algún concepto que es totalmente diferente, porque la programación metabólica se refiere a esas adaptaciones tempranas que el organismo realiza como respuesta a un estímulo nutricional o a un estrés, que va a generar en el organismo unos cambios en la fisiología y en el metabolismo que van a tener una expresión de forma permanente, una expresión de forma continua, aun cuando haya cesado ese estímulo nutricional o ese estrés al que se encuentra el organismo. Y aquí aparece un concepto muy importante que es la epigenética. Y la epigenética se refiere al concepto de cómo los genes son alterados, no tanto los genes en su estructura, sino la manifestación que tienen estos genes, son alterados en su manifestación a través de esos factores ambientales que van a afectar especialmente a la madre. Cuando se empezó a hablar de programación metabólica, se hablaba de programación metabólica fetal. Y ahora se ha extendido el término y se está hablando de programación metabólica fetal y temprana. Es decir, que tenemos tiempo para intervenir un poco más allá del periodo gestacional. Entonces, como estamos hablando de un individuo, a mí el término de programación metabólica no me gusta. Yo prefiero que hablemos más bien de protección metabólica. Porque protección metabólica nos cambia el concepto y nos da la idea de que nosotros podemos realizar acciones que vayan a beneficiar ese estado metabólico del individuo. Entonces, la charla no se llama programación metabólica, se llama protección metabólica. Y tenemos un rango amplio de oportunidades para poder llevar a cabo esta protección metabólica. Y podemos hacerlo en diferentes momentos de la vida del individuo, en este caso del niño. Entonces, en la medida que vamos a hablar, se van a dar cuenta, porque yo les digo que el futuro de la protección metabólica empieza hoy. Y nuestra programación para el día de hoy son estos temas. Entonces, vamos a hablar de por qué es importante la protección metabólica, por dónde empezamos esa protección, cómo la seguimos, y les voy a dar unos conceptos ya para finalizar. Entonces, la programación metabólica, recuerden que hablamos que inicialmente se hablaba solo de programación metabólica fetal. Y esto con base en unos estudios que hizo Barker hace más de 40 años, que hizo un seguimiento de unos pacientes casi por 40 años, hijos de madres holandesas sometidas a periodos de hambruna durante la Primera Guerra Mundial. Y se dio cuenta cómo estos hijos de esas madres que estuvieron con déficit de nutrientes durante esa guerra, estos hijos en la edad adulta desarrollaron enfermedades cardiovasculares a edades mucho más tempranas. Entonces, esta es la famosa teoría de Barker. Y nos habla de los cambios epigenéticos que el ambiente puede tener en una madre. Pero esto es bien interesante porque fíjense que la primera que se afecta es la madre. Porque la mamá tiene que hacer unos cambios metabólicos en su organismo para poder sobrellevar esta escasez de nutrientes. Pero de ahí en adelante, también el bebé también se va a ver alterado, porque el bebé va a generar unos cambios en donde su organismo tiene que adaptarse
como un fenotipo ahorrador, es decir, tiene que guardar energía, tiene que guardar calorías, tiene que guardar nutrientes, por si se vuelve a presentar otro periodo de hambruna, de falta de nutrientes. Entonces ya llevamos 2 generaciones, la mamá y el bebé que está en gestación. Pero resulta que también se ven afectadas las células sexuales, las células reproductivas de ese bebé que está en gestación. Ya llevamos 3 generaciones, la mamá, el bebé que está en gestación y las células embrionarias que tiene ese bebé para tener descendencia. Es decir, que ahí en adelante todas las demás generaciones se van a ver afectadas por un estresor o por una alteración nutricional. Y las manifestaciones van a ser ahorradoras en el organismo por si se vuelve a presentar otro periodo de escasez nutricional. Entonces, es importantísimo este concepto de epigenética y es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es lo importante aquí en este proceso de el efecto que tiene el medio ambiente en la alteración metabólica? Se dan básicamente 2 mecanismos que son los que van a generar las alteraciones a largo plazo. Uno es la adiposidad. Sabemos que el tejido adiposo en nuestro organismo es normal, es fisiológico, es el que nos ayuda a regular el gasto energético, lo que comemos y cómo lo gastamos, ¿cierto? Pero cuando se producen estas alteraciones epigenéticas, el organismo empieza a acumular mayor cantidad de tejido adiposo, ¿sí? Y es el que a la larga nos va a traer las consecuencias, como les voy a explicar un poco más adelante. Y el segundo efecto que tenemos es que las alteraciones no son solamente a nivel de ahorrar, sino que se altera el control del apetito, que es un control, debe ser fisiológico. Ese control del apetito puede ser de 2 tipos. Los seres humanos tenemos 2 tipos de control del apetito. Uno que es el control homeostático o el fisiológico, que mis estudiantes no han oído hablar mucho de eso. Y ese control homeostático o fisiológico es el que cuando empiezan a bajar los niveles de glucosa en la sangre, el organismo activa una serie de mecanismos hormonales y enzimáticos y prepara al organismo para que busque comida. Cuando ya el individuo ha comido lo suficiente, que ya se restablecen otra vez los niveles, entonces hay otro mensaje hormonal que dice, hey, paren, porque ya estamos saciados, ya estamos llenos, ya comimos lo que necesitamos, ¿cierto? Ese es el control fisiológico. Y hay otro control del apetito que es el control hedónico, que es por gusto, por placer. Entonces comemos cuando nos gusta algo. Entonces podemos repetir el pastelito, podemos repetir la arepita, ¿sí? O por ejemplo, si tenemos una sensación negativa con respecto a algún alimento, lo vamos a rechazar. Resulta que cuando la epigenética se está manifestando, además de que se puede alterar la adiposidad, mayor adiposidad, también se altera el control normal del apetito. Entonces, estos individuos van a perder ese control fisiológico, ese control homeostático del apetito y van a empezar a comer más y a comer más y a comer más, porque su organismo está pensando que pueden llegar periodos de hambruna, periodos de escasez. Entonces, ¿por qué es importante hablar de protección metabólica? ¿Qué es lo que nosotros al final queremos evitar? Lo que queremos evitar es la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Estas enfermedades crónicas no transmisibles son, por ejemplo, ¿cuáles? Díganme algunas, chicos. Hipertensión, diabetes, cánceres también, algunos cánceres están asociados con la obesidad. ¿Cuál otra? Hiperlipidemia, cierta alteración de las grasas, de los lípidos, enfermedades osteoarticulares. Esas son las enfermedades que están asociadas con mayor adiposidad, con obesidad y que son enfermedades crónicas no transmisibles. El asunto es que generalmente uno ve o estábamos viendo que aparecían en la edad adulta, pero lo que nos llama la atención hoy en día es que estas enfermedades ya las estamos viendo en niños y en adolescentes. Entonces yo les digo, son las enfermedades de los abuelitos que la tienen los jóvenes. Entonces vemos niños menores de 12 años, 10 años, con hígado graso, ¿sí? Con esteatosis hepática, los vemos con hiperlipidemia, colesterol alto, triglicéridos, hipertensos, con diabetes tipo 2. Eso es lo que nosotros queremos prevenir, ¿sí? Desde la infancia, la adolescencia y hasta la edad adulta. Además, porque todas estas enfermedades generan un alto costo en salud pública. Entonces, ¿por dónde empieza todo esto? Por un desequilibrio energético. Entonces, el organismo está preparado para evitar pasar hambre, ¿sí? Si no, tenemos que tener los nutrientes suficientes, la energía suficiente, las calorías suficientes en nuestro organismo por si llega un periodo de hambruna.
Entonces se presenta un desequilibrio energético en donde lo que guardamos es mayor de lo que gastamos. Ese guardar lo que no necesitamos lo hacemos en forma de grasa. Nuestro tejido adiposo es el que se encarga de regular el exceso de calorías que consumimos, ¿sí? Y cuando lo necesitamos es capaz de soltarlo para que el organismo lo empiece a utilizar. Pero como ya les dije, hay un desequilibrio porque estamos guardando más de lo que realmente gastamos. Obviamente nos lleva a adiposidad, mayor adiposidad. Cuando tenemos mayor adiposidad, ¿en qué vamos a terminar? En obesidad. Porque la definición de obesidad es un exceso, ¿sí? Un exceso anormal de tejido grasoso. Pero esta obesidad genera unos cambios en la estructura del tejido adiposo, se va a ver afectado cuando está en exceso. Porque empieza a crecer tanto, porque está acumulando tanta energía, tanta grasa se está acumulando, que llega a funcionar de una forma anormal, de una forma mal adaptativa. Y esta forma mal adaptativa de funcionar el tejido adiposo, cuando ya está en exceso, genera unos procesos inflamatorios. Entonces, la otra definición de obesidad es una enfermedad crónica inflamatoria de bajo grado. Y ustedes saben lo que la inflamación hace en nuestro cuerpo, ¿cierto? Altera toda nuestra fisiología y desencadena muchos factores patológicos. Entonces, la inflamación, una de las consecuencias que tiene, es una alteración a nivel celular en donde el organismo es incapaz de utilizar de forma adecuada la insulina que está produciendo el páncreas. Y allí tenemos la insulina resistencia. Tanto la inflamación que genera el tejido adiposo anormal como la insulina resistencia son las que nos van a llevar a desarrollar todas las enfermedades crónicas. Porque casi todas las enfermedades crónicas que ustedes han mencionado están asociadas con insulinoresistencia y con inflamación. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Por el principio, evitar ese desequilibrio metabólico. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Que la alteración metabólica se va a generar en muchísimos órganos de nuestra economía corporal. Entonces vemos que, por ejemplo, el músculo es incapaz de utilizar adecuadamente la glucosa que está circulando. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina impide que los receptores que están en las membranas celulares capten de forma adecuada la glucosa y la puedan entrar al músculo para que la pueda utilizar. Igual pasa con los ácidos grasos, están circulando también. Y lo que vamos a tener a largo plazo es mayor circulación de glucosa, entonces tenemos la glicemia elevada, y además tenemos mayor circulación de lípidos también. Entonces hay un aumento de los azúcares y un aumento de los ácidos grasos circulantes, ¿ok? Porque los organismos no lo pueden, los órganos como los músculos y otros no lo pueden utilizar de forma adecuada. Además hay alteraciones en todos estos órganos que ustedes están viendo en esa diapositiva. En el corazón hay acumulación de grasa pericárdica, hay aparición de aterosclerosis, placas ateroscleróticas que van a obstruir nuestras arterias, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares también. Ya tenemos pacientes cada vez más jóvenes con infartos agudos del miocardio. Va a haber alteraciones a nivel gastrointestinal, a nivel del intestino, se altera la microbiota. A nivel del páncreas hay alteración porque hay una hiperinsulinemia. A nivel inmunológico es importantísimo porque la inflamación que genera el tejido adiposo envía señales a diferentes células y va a disminuir la capacidad de respuesta que tiene ese sistema inmunológico. A nivel renal también hay alteraciones, que son muchísimos los órganos de nuestra economía que se van a ver afectados por mayor adiposidad, por obesidad, por inflamación y por insulinoresistencia. Y esto tenemos que empezar a preverlo desde edades tempranas. Entonces, todo va a empezar por el principio. ¿Y cómo es el principio? Los primeros 1000 días. ¿Han oído hablar de los primeros 1000 días? La importancia que tienen. Aquí tenemos una ventana de oportunidad inmensa, porque aquí es donde tenemos que empezar a hacer nuestras primeras acciones para prevenir todo ese desequilibrio metabólico, todo ese desequilibrio nutricional que tiene el organismo. Entonces, los primeros 1000 días están dados ya por la gestación, el primer año y el segundo año. Ahí tenemos la oportunidad de intervenir. Recuerden que les dije que inicialmente se habló de programación metabólica fetal, pero ya estamos hablando de programación metabólica temprana, o sea que nos vamos un poquito más allá. Tenemos chance en esos primeros años de vida de intervenir, pero algunos no se han quedado solamente en los primeros 1000 días de vida, sino que ya también estamos hablando de que hasta los 5 años, o sea, los
2000 primeros años de vida tienen una gran relevancia y una gran importancia en el metabolismo de nuestros niños. Y eso se va a ver reflejado en la adolescencia y en la edad adulta, ¿ok? Y entonces tenemos unos momentos claves en donde tenemos el chance de intervenir y de empezar a tener acciones protectoras. El primer momento empieza aquí, ¿sí? Con el romance. Resulta que el estado de salud de los padres es importantísimo en lo que le van a transmitir a los hijos. Sabemos que así como se transmiten enfermedades genéticas o enfermedades hereditarias de papá y mamá a los hijos, también se transmiten alteraciones metabólicas. Entonces, aquí hay una cosa que yo quiero que les quede clara. En estos días escuché a un influencer, una médica, pediatra incluso, que decía que la obesidad no tiene nada que ver con la herencia o con la genética, y sí tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque ya todos tenemos cambios epigenéticos, y esa epigenética se la estamos transmitiendo a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Entonces, si venimos de una familia que tiene ascendientes obesos, nuestros hijos van a tener esa posibilidad. Acuérdense la imagen que les mostré de las 3 generaciones: mamá, bebé en gestación y las células del bebé, ¿sí? Entonces, esa se va transmitiendo de padres a hijos. Entonces, es importantísimo. Y en este momento, antes de embarazarse, tiene mucho que ver el peso que tiene la mamá antes de la gestación, el estado metabólico de la madre. Las madres que empiezan el embarazo con bajo peso son madres que sus hijos van a desarrollar un fenotipo que en la edad adulta va a desarrollar enfermedades cardiovasculares más tempranas, ¿sí? Las mamás que empiezan con exceso de peso la gestación antes de embarazarse, sus hijos van a tener mayor predisposición para hacer más adiposidad y más obesidad, con todas las consecuencias que ya hemos mencionado, ¿sí? Y después de que pasa este momento tan bonito, llegamos al embarazo, que es otro momento también muy hermoso, ¿sí? Y este momento es supremamente importante, porque aquí los factores epigenéticos son determinantes en la salud metabólica del bebé que está en gestación. Entonces, hay varios factores que les quiero mencionar. Uno, el estado del peso de la madre. Las madres que ganan peso excesivo durante la gestación, o sea, aquellas que dicen, no, es que yo tengo que comer por 2. Eso no es cierto, ¿ya? La mamá come por ella y su propio organismo se encarga de alimentar a su bebé. De las madres que ganan de forma excesiva peso durante la gestación, tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad que se llama diabetes gestacional. La diabetes gestacional produce unos cambios hormonales que se transmiten a través de la placenta a su bebé, y este bebé va a empezar a acumular mayor adiposidad. Entonces son los niños que vemos cuando nacen, están macrosómicos, ¿sí? O sea, son mucho más grandes que los niños que nacen a la misma edad gestacional. Entonces los niños macrosómicos tienen mayor adiposidad, y si no se hace un adecuado control de su alimentación en los primeros meses de vida, esos niños tienen mayor predisposición a seguir siendo obesos el resto de la infancia y en la adolescencia. Otros factores asociados durante el embarazo son, por ejemplo, la microbiota de la mamá. La microbiota de la mamá es importantísima porque resulta que esas células que están en el tracto gastrointestinal de la mamá y de cada uno de nosotros nos ayudan a regular mucho el metabolismo. Y ahorita más adelante les voy a mostrar cómo. Entonces, allí es importante también que la mamá cuide su microbiota, que tenga una alimentación adecuada que le permita tener una microbiota saludable. Y el estrés materno. El estrés materno genera un proceso de reacción en la madre hormonal que, si es persistente, lo va a llevar a unos efectos que le producen inflamación y otras cosas que también les voy a mostrar ahorita. La vía del parto es importante. Aquí hay 2 momentos claves en el parto. Primero, la vía por donde nace el niño. Sabemos que los niños que nacen por vía vaginal tienen un factor protector al estar expuesto con la microbiota del tracto vaginal de la mamá, por donde nace el bebé, y es protector metabólicamente para ese bebé, ¿sí? Los niños que nacen por cesárea tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad infantil. Y el otro factor, el otro elemento importantísimo al momento del parto o en las primeras horas postpartos es el inicio de la lactancia. Hay que aprovechar la hora dorada, que es la primera hora de vida del niño, para iniciar la lactancia materna. Esa leche materna es sumamente protectora contra la obesidad infantil.
Y si tenemos un niño en quien podemos prevenir la obesidad infantil, probablemente vamos a prevenir también la obesidad en la edad adulta. Y después de que el bebé nace, entonces, ¿cómo lo vamos a alimentar? Ya sabemos que la recomendación es lactancia materna en los primeros 6 meses de vida, y después de los 6 meses, cuando se inicie la alimentación complementaria, que este niño reciba una alimentación que sea adecuada para su edad, ¿sí? Entonces, voy a hacer énfasis en 2 factores asociados al embarazo, la epigenética del embarazo. Uno, el estrés materno. Y no solamente el estrés físico, sino también el estrés emocional. Entonces, cuando la mamá está sometida a un estrés, o todos nosotros cuando somos sometidos a un estrés, liberamos una cantidad de hormonas de huida o de sobrevivencia, ¿cierto? Entonces activa el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, con liberación de cortisol. Y nuestro cerebro primitivo libera todo eso porque dice, venga, huya, váyase de ahí porque usted tiene que sobrevivir. Ese estrés puede atentar contra su salud, contra su vida. Pero entonces cuando las mamás están sometidas a estrés emocional permanente, constante, ya no es solamente la huida, sino que está en un estado de inflamación constante. Esa inflamación constante, ese cortisol que tiene la madre, va a tener una influencia a su bebé directamente. Pero además de eso, la inflamación que tiene la madre con esa liberación de cortisol por el estrés va a llevar a unos cambios en la placenta que va a producir una hormona que es propia de la placenta, que se llama la hormona placentaria liberadora de melanocortina. Y esta hormona de la placenta va a pasar directamente al bebé y va a generar cambios inflamatorios en el bebé. ¿Y cuáles son los 2 efectos que tiene esta hormona en el bebé? Genera inflamación, que a su vez lleva a mayor adiposidad y a una alteración a nivel cerebral del control del apetito. ¿Sabían eso? Importantísimo, ¿cierto? Entonces hay que ayudar a la madre para disminuir ese estrés emocional. Y el otro factor que les quiero mencionar relacionado con el embarazo es la microbiota de la madre. En la imagen que están viendo se muestra cuál es la microbiota más frecuente en cada uno de los órganos y de los sistemas de nuestro organismo. Y si se dan cuenta, en el tracto gastrointestinal tenemos mayor prevalencia de bacteroidetes y menor de firmicutes. Pero lo que se ha encontrado en la microbiota de los obesos es que esta relación está invertida. Entonces, las personas obesas en el tracto gastrointestinal tienen mayor presencia de firmicutes y menor presencia de bacteroidetes. O sea, esa microbiota está alterada. ¿Y por qué es importante la microbiota? Miren por todo lo que es importante la microbiota. La microbiota intestinal saludable permite que se sinteticen vitaminas del complejo B y vitamina K, por ejemplo. Además de eso, nos ayuda a formar ácidos grasos de cadena corta, como los que están allí mencionados, que son saludables para nuestro organismo. Además de eso, ayuda en la fermentación de polisacáridos no digeribles, que son realmente los prebióticos, que es su propio alimento de la microbiota. Entonces, la misma microbiota produce sus alimentos cuando es saludable. Y además de eso, ayuda a regular la homeostasis, porque con la formación de esos ácidos grasos que estamos viendo allá arriba, y con la producción de estos prebióticos, se va a regular los niveles de azúcar y de lípidos a nivel sanguíneo, a nivel de toda nuestra economía corporal. Entonces, tener una microbiota saludable es supremamente importante. Y por eso es importante que la mamá cuide también su microbiota con alimentación adecuada. Sin embargo, nosotros tenemos un chance de 3 años para que la microbiota de los niños sea una microbiota saludable. Hay diferentes factores que van a afectar ese establecimiento de la microbiota infantil. Entonces, ya les he mencionado algunos: el embarazo de la madre, la alimentación de la mamá en gestación, la vía del parto, es mucho mejor el nacimiento por vía vaginal, más protector, la lactancia materna, la alimentación complementaria adecuada y la transmisión horizontal de microbiota. Esa transmisión horizontal de microbiota tiene que ver con los espacios que el niño comparte y con quienes comparte esos espacios, incluso con la mascota. Entonces, es importante también dejar que los niños se relacionen con todo su entorno para que puedan desarrollar una microbiota adecuada. Pero hay unos factores que no nos ayudan a mantener una microbiota saludable, que la pueden alterar. ¿Y cuál es el principal? El uso de antibióticos en la infancia. El uso indiscriminado de antibióticos en la infancia. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto que los antibióticos nos ayudan mucho para protegernos o curarnos de infecciones que tenemos,
si lo utilizamos cuando no es necesario, también se van a barrer con toda esta microbiota que es saludable. Y la alteración de esta microbiota nos va a llevar a alteraciones en nuestro estado nutricional. Tanto es así que los niños que reciben antibióticos durante la infancia tienen más riesgo de desarrollar obesidad. Y eso ya está totalmente demostrado. Por eso es importante utilizar de forma racional los antibióticos. Y esta microbiota nos ayuda, nos protege contra todas esas enfermedades crónicas que están allí mencionadas: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, contra la misma obesidad, y nos ayuda a regular los depósitos de grasa que tiene el organismo y nos va a proteger también contra la obesidad. Además de que nos ayuda a regular el equilibrio de la energía que nuestro organismo va necesitando. Y después de esto, de este primer periodo de protección metabólica, antes del embarazo, la lactancia, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Bueno, tenemos que procurar que los niños tengan experiencias sensoriales positivas con la alimentación. Ya vimos, inicia con el embarazo. A través del líquido amniótico se transmiten algunos sabores de lo que la mamá come. Eso favorece la exposición posterior a la lactancia materna, que también puede transmitir algunos sabores, ¿cierto, doctor Ortiz? Entonces, también promover una lactancia materna. La exposición repetida y positiva a nuevos alimentos. Compartir con los niños el momento de la alimentación, porque es allí donde los niños aprenden hábitos saludables de alimentación, al compartir con la familia. Y definitivamente hay que evitar toda la exposición a productos no saludables. Esto nos ayuda a que los niños establezcan preferencias alimentarias y un mejor control del apetito. Y de lactancia materna los primeros 6 meses, y la alimentación complementaria, que nos debemos basar en que esta alimentación complementaria sea perceptiva. ¿Qué quiere decir eso? Saber en qué momento la iniciamos. Recuerden que entre los 4 y 6 meses se puede iniciar la alimentación complementaria, idealmente alrededor de los 6 meses, que es el mejor momento. ¿Qué alimento le vamos a ofrecer al niño? ¿En qué presentación le vamos a ofrecer el alimento al niño? ¿Cuántas raciones de comida le vamos a dar? ¿Qué cantidad de comida le vamos a dar? Dejar que el niño sea quien regule su propio apetito. ¿En qué horario va a comer el niño? Y permitir que el niño tenga una integración sensorial de los alimentos. Es decir, exponer al niño a los alimentos para que lo explore con todos sus sentidos. Eso va a favorecer que el niño tenga un mejor control de su propio apetito. ¿Listo? Y la alimentación tiene que ser variada. Entonces tenemos que ofrecer todos los grupos de alimentos desde que iniciamos la alimentación complementaria. Y es importante algunos factores asociados o relacionados con una alimentación adecuada. Una tiene que ver con el apetito. Los niños tienen la característica de que su regulación del apetito es fisiológica, es homeostática. De los niños, cuando tienen hambre, buscan la comida. Entonces meten la mano en el plato del papá, se lanzan sobre la comida, empiezan a llorar, se empiezan a sobar la boquita. Hay que reconocer esos signos de hambre que tiene el niño, pero también tenemos que reconocer los signos de saciedad. Cuando ya está lleno, empieza a rechazar la comida, voltea la cara, se tapa la boca, ¿sí? Empuja el plato. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que el niño sea capaz de controlar fisiológicamente ese apetito, ¿sí? No podemos llevar a nuestros niños a que tengan una sobrealimentación, porque coma. No, el niño él mismo regula su apetito. El otro factor importante es el patrón de crecimiento, sobre todo en los niños que son prematuros o que tienen bajo peso al nacer, porque estos niños tienen mayor predisposición a tener un fenotipo ahorrador. Entonces empiezan a acumular también más cantidad de tejido adiposo, hacen mayor adiposidad, tienen más riesgo de hacer obesidad y hacen un catch-up, es decir, lograr el peso que deben tener, hacen un catch-up más rápido. La idea es que ese catch-up, lograr ese peso adecuado, se realice en los 2 primeros años de vida. O sea, se haga de una forma regulada, no lo haga de forma tan acelerada, porque va a aumentar el riesgo de obesidad. Hay que hacer un seguimiento adecuado de las gráficas de crecimiento. La lactancia materna, que definitivamente es protectora contra la obesidad y la enfermedad cardiovascular. Vigilar las curvas de crecimiento de los niños. Si uno ve a los niños que reciben lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses de vida tienden a tener un peso más acorde en las gráficas de crecimiento, tienden a tener menos sobrepeso y tienden a regular mejor el peso también cuando se inicia la alimentación complementaria. Y el uso de biberón, hay estudios que demuestran que aumenta la obesidad a los 5 años de vida. Y hay niños que no pueden recibir leche materna por alguna razón, hay que darles fórmula, pero es importante la fórmula que le vamos a dar a los niños.
Entonces, esa fórmula que le vamos a dar a los niños debe tener un perfil proteico adecuado. Miren, les traje este estudio que se hizo con más de 1000 recién nacidos. Se le hizo seguimiento durante 24 meses. Se dividieron en 3 grupos. A un grupo se le dio leche materna exclusiva, a otro grupo se le dio fórmula proteica con 1.7 gramos de proteína y al otro con 2.2 gramos de proteína. Los que recibieron leche materna exclusiva tuvieron menor adiposidad y tuvieron un peso más adecuado. Los que recibieron la fórmula con proteína mayor de 2 gramos tuvieron mayor adiposidad y mayor índice de masa corporal. Los que recibieron la fórmula con proteína de 1.7 gramos tuvieron mayor índice de masa corporal, pero tuvieron menor adiposidad y ese índice de masa corporal, aunque era alto, era menor que los que recibieron la fórmula que tenía mayor cantidad de proteína. Entonces, las fórmulas lácteas con niveles de proteína más altos van a aumentar el riesgo de adiposidad y el riesgo de obesidad también en la infancia y en la edad adulta. ¿Yo qué les recomiendo? Un triángulo, propongamos un triángulo beneficioso, ¿sí? Este triángulo beneficioso está dado por los 3 pilares que ustedes ven allí: una alimentación adecuada, un uso adecuado del tiempo y la actividad física. La alimentación adecuada se refiere desde la lactancia, la alimentación complementaria y ofrecerle al niño un plato saludable. El plato saludable debe tener la mitad del plato deben ser vegetales, una cuarta parte del plato debe ser proteína y otra cuarta parte del plato deben ser carbohidratos. El segundo pilar es el buen uso del tiempo, y ese buen uso del tiempo tiene que ver con qué actividades hace el niño en su tiempo libre, en su tiempo de ocio. ¿Cuánto tiempo usa pantallas? Recuerden que la exposición a pantallas, la última recomendación de la Asociación Española de Pediatría es que el uso de pantallas en menores de 6 años debe ser 0, nulo. Menores de 6 años, ¿ok? Ya después de los 6 años hasta los 12 años, 1 hora, y después de los 12 años, 2 horas máximo. Pero el niño sale a caminar, sale a hacer actividades al aire libre. Y dentro del uso del tiempo es importante el sueño nocturno del niño, el número de horas de sueño nocturno que tenga el niño. Porque resulta que en la noche, cuando el niño está dormido, está en un periodo de ayuno. Y el organismo tiene que regular su energía durante ese periodo de ayuno. Y adivinen qué es lo que metaboliza el organismo en ese periodo de ayuno. Carbohidratos y lípidos, exactamente. Entonces, es el momento clave en donde el organismo hace esa regulación de azúcares y de grasas. Entonces, no es igual dormir el niño 9 horas, de 10 de la noche a 7 de la mañana, que dormir 9 horas, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Es importante, y además el número de horas que tenga de acuerdo a la edad. Y la actividad física, por lo menos 1 hora diaria de actividad física. Y por lo menos 3 días a la semana debe ser actividad física moderada e intensa. Que el niño se canse, que esté agotado, que no pueda hablar de lo cansado que está. Pero es importante que la actividad física se aprenda en la casa. Entonces los padres deben dar el ejemplo. Los hijos de padres que realizan actividad física tienden a convertirse en individuos activos. Los niños que hacen deporte durante su infancia, cuando son adultos, son individuos activos. No les cuesta trabajo iniciar una rutina de ejercicio. En cambio, los niños que en la infancia no hicieron actividad física y no hicieron ejercicio son individuos sedentarios. Son individuos que para iniciar una rutina de ejercicios es bien difícil. Ustedes se inscriben en el gimnasio y van los primeros 3 días. Y a los 3 meses vuelven y se inscriben y vuelven y van 3 días. Porque su organismo no está acostumbrado a realizar actividad física. Entonces es importantísimo el ejemplo y acostumbrarlos y llevarlos a hacer algún deporte o que realicen alguna actividad física de forma regular. Para aprender este hábito de actividad física, la ventana de oportunidad que tenemos es grandísima. Adivinen hasta los cuántos años tenemos el chance de que los niños aprendan a hacer deporte. Hasta los 11 años. Hasta los 11 años tenemos la oportunidad de que los niños se vuelvan personas activas. Entonces, tenemos tiempo para actuar, ¿cierto? Les voy a contar la historia de Jorge. Es una historia muy cortita. Jorge salió del trabajo y se fue a un restaurante. Cuando llegó al restaurante, el mesero le dijo: don Jorge, ¿la misma hamburguesita? Sí, la misma hamburguesita de siempre. Y don Jorge, ¿la misma gaseosita de siempre? La vida se pasa en un cerrar de ojos. Cuando Jorge cerró los ojos, sintió que estaba en un quirófano y que escuchaba al personal de salud que decía: uy, tan joven, tiene menos de 35 y está diabético, hipertenso, y le vamos a hacer un cateterismo. ¡Wow!
Pero resulta que la vida se pasa en un segundo. Y cuando Jorge abrió los ojos, le dijo al mesero, no, hoy no tomo gaseosa, hoy voy a tomar agua. O sea que el cambio lo podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. Solo se necesita un impulso para llevar a cambio para llevar la acción en este cambio. Y para que recordemos que la protección metabólica se puede hacer en cualquier momento de la vida, y esta protección metabólica nos va a ayudar a mantener la fisiología y la homeostasis del organismo. Son muchos los factores que están asociados a la protección metabólica y que nosotros podemos poner en acción para llevarla a cabo. Y la exposición a estos factores se asocia a momentos claves de la vida. Es decir, que nosotros tenemos un chance grandísimo de poder actuar con nuestros hijos. Desde antes del embarazo, con la mamá en embarazo, con el niño recién nacido, con el lactante, con el preescolar, el escolar e incluso con el adolescente. En cualquier momento de la vida tenemos el chance y la oportunidad de tener acciones que sean protectoras del metabolismo de la infancia de nuestros adolescentes y por lo tanto de su vida adulta. Algunos coaches de vida dicen que el mejor momento para empezar fue el día de ayer, pero nosotros vivimos en un eterno presente, porque el ayer no nos pertenece, el ayer ya se fue, pero nosotros vivimos en un eterno presente. Por eso, el nombre de esta charla, El futuro empieza hoy. El mejor momento para tomar acción es hoy. No importa en qué momento de la vida se encuentre nuestro niño o nos encontremos nosotros. El mejor momento para actuar es hoy. No dejemos pasar esa oportunidad. ¿Listo? Muchísimas gracias. Los invito a todos a que se preparen para enseñar protección metabólica.